Empezamos con una frase potentísima, conocida mundialmente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Parece simple, pero fíjate, según el estudio exegético que tenemos delante, es como la clave de toda una forma de ver el mundo. Hoy vamos a meternos a fondo en este versículo. La idea es entender qué significaba originalmente, cómo encaja en la Biblia y, bueno, por qué sigue dando que hablar hoy. A ver, vamos a ello. ¿Qué es lo primero que resalta el análisis al mirar el texto hebreo original? Pues mira, lo primero es la palabra con la que empieza, Bereshit, en el principio. El estudio sugiere que no se refiere necesariamente al inicio absoluto, como antes de que existiera nada de nada. Sino más bien al comienzo del universo que conocemos, tiempo, espacio, materia. Como un acto intencional, ¿sabes? Vale, como el pistoletazo de salida, más que el vacío anterior. Interesante. Exacto. Y luego viene el verbo bara, creó. Aquí hay una pista importante que el análisis subraya mucho. ¿Cuál? Este verbo en hebreo, bara, parece que se reserva casi exclusivamente para la acción creadora de Dios. No es lo mismo que hacer o formar algo que ya existe. Sugiere crear de la nada, ex nihilo. Vaya, eso le da una fuerza especial, ¿no? Sí, subraya un poder único, soberano. Muy interesante esa distinción. Oye, ¿y qué hay de la palabra para Dios, Elohim? He oído que tiene algo peculiar. Sí, Elohim. Es una palabra en forma plural en hebreo. Pero lo curioso es que el verbo bara, creó, que va con ella, está en singular. Plural con verbo singular. ¿Y eso cómo se interpreta? Bueno, el estudio lo ve teológicamente como un posible indicio temprano de una pluralidad dentro de la unidad de Dios. Para la tradición cristiana, esto apunta claramente a la Trinidad actuando junta desde el principio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad! En apenas 3 palabras ya hay una teología compleja ahí metida. ¿Y qué significa entonces los cielos y la tierra? Hashamayim bet Haaret. El análisis lo identifica como un merismo. ¿Un merismo? Sí, es una figura retórica, como cuando decimos de principio a fin para referirnos a todo. Pues aquí, cielos y tierra significaría la totalidad del universo creado. Entendido, todo. Exacto. Y es importante la secuencia. Este acto creador inicial es anterior a poner orden en la tierra, que luego el texto describe como desordenada y vacía. Vale. ¿Y este primer versículo, cómo se conecta con lo que sigue en la Biblia? Porque no está ahí flotando solo, ¿verdad? Según la fuente, para nada. El estudio lo ve como la mora, la piedra angular, digamos. La creación ordenada, que se describe después en Génesis, culmina con la humanidad a imagen de Dios. Además, se conecta directamente con mandatos como el del sábado. Éxodo 20:11 lo basa en que Dios creó en 6 días y descansó el 7º. Claro, tiene lógica. Y, por supuesto, establece todo el escenario para la historia de la relación entre Dios y la humanidad, la historia de la redención. Entiendo. Y si abrimos un poco más el foco a toda la Biblia, ¿qué más nos dice este análisis? Pues el estudio menciona como otros textos clave. Piensa en Juan 1:1-3 o Colosenses 1:16. Sí. Refuerzan esta idea, Dios como único creador, y además actuando a través de Cristo, el Verbo. Esto era un contraste muy fuerte, según la fuente, con los mitos de creación de los pueblos vecinos. ¿Cómo cuáles? Como el babilónico, el Enuma Elish, donde el mundo surge de luchas y conflictos entre dioses. Génesis, en cambio, presenta un Dios soberano, sin rivales, que crea por su palabra. Una visión muy diferente, desde luego. ¿Y sobre el propósito de la creación? ¿Dice algo el estudio? Sí. Cita, por ejemplo, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O Romanos 1, que argumenta que la creación misma revela cosas sobre Dios, sus atributos invisibles. Así que el propósito, desde esta perspectiva, incluye manifestar la grandeza de Dios. Vale. El estudio también parece lanzar alguna advertencia sobre cómo leer Génesis, ¿no es así? Correcto. Critica las interpretaciones que lo ven solo como, como poesía o mito, ignorando el contexto lingüístico e histórico-cultural. Según la fuente que analizamos, el propio texto bíblico tiene una intención de narrar hechos fundacionales, no solo de ser simbólico. Entendido. Es una defensa de su carácter histórico, digamos. Eso es. Bueno, todo esto es fascinante como teología, como historia. Pero, a ver, ¿cómo aterriza este análisis hoy? ¿Por qué sigue siendo relevante Génesis 1:1, según este estudio?
Pues toca varios puntos muy actuales. Por ejemplo, en los debates entre ciencia y fe. Afirma un origen y un propósito divinos para el universo, aunque claro, no pretende ser un libro de texto científico. Claro, no es su género. Exacto. Luego, ante la crisis ecológica, recuerda esa idea bíblica de ser administradores, de cuidar una creación que Dios mismo llamó buena. Un punto importante hoy en día. Sin duda. Y frente al relativismo, proclama que hay una realidad objetiva, fundamentada en Dios como creador. Mencionabas incluso algo sobre tecnología antes. Sí, es interesante. Ante avances potentes como la inteligencia artificial o la ingeniería genética, el estudio recuerda esa distinción del verbo bara. Solo Dios crea ex nihilo, de la nada. Ah. Y esto, según el análisis, nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad, ¿no? Sobre los límites éticos de nuestra propia creatividad como humanos. Plantea preguntas serias. Entiendo. O sea que, resumiendo, Génesis 1.1, según este estudio, es muchísimo más que un comienzo poético. Es una declaración teológica muy densa. Establece quién es Dios, el origen intencional del universo y pone las bases para entender nuestra relación con Dios y con el cosmos, ¿no? Exactamente. No es solo un relato del pasado, sino una afirmación con implicaciones que siguen vivas hoy. Vale. Y quizá una reflexión final que propone el análisis y que me parece muy potente. Dime. Conecta este principio con el final de la narrativa bíblica. La creación original, declarada buena, apunta hacia la restauración final que se describe en Apocalipsis. Cielos nuevos y tierra nueva. ¡Ah, qué interesante conexión! Sí. Sugiere que hay un propósito divino coherente que abarca toda la historia, desde el primer versículo hasta el último. Ofrece un marco de sentido, de sentido y de esperanza en medio de todo el relato.